Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Después de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en Cali, Colombia, y la próxima cumbre de jefes de Estado del Mercosur que tendrá lugar del 19 al 21 de julio en Mendoza, Argentina, es que Vértice Internacional analiza el proceso de integración económico latinoamericana. Hoy revisamos el proceso de integración transpacífico, el proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, así como los intentos de integración en Centroamérica. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro segmento migratorio y fronterizo, comentarios especializados sobre esta materia. Acompáñenos. El Mercado Común del Sur, mejor conocido como Mercosur, es un proceso de integración regional fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que se incorporaron en fases posteriores Venezuela, actualmente suspendida, y Bolivia, en proceso de adhesión. Su objetivo principal es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Por su parte, la Alianza del Pacífico es un bloque comercial creado en 2011 que está conformado por Chile, Colombia, México y Perú, países que en conjunto constituyen la octava potencia económica y exportadora a nivel mundial, y cuyo propósito es la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Adicionalmente, los 4 países de la Alianza forman parte del Mercado Integrado Latinoamericano MILA, representado por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima, siendo el primer mercado por número de compañías listadas en América Latina, el segundo en tamaño de capitalización bursátil y el tercero por volumen de negociación, con la intención de brindar a los inversionistas una mayor oferta de valores, emisores y fuentes de financiamiento. Tanto el Mercosur como la Alianza del Pacífico estuvieron representados en el Foro Económico Mundial sobre América Latina, celebrado en abril de 2017 en Buenos Aires, donde los cancilleres de ambos bloques acordaron impulsar la propuesta de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, para iniciar un proceso de integración de los mecanismos regionales latinoamericanos como un movimiento defensivo en contra del proteccionismo promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. América Latina camina partida cuando hablamos de la anhelada integración regional. Distintas visiones, prioridades y enfoques prevalecen en los procesos de integración y de cooperación regional. Recordemos a Simón Bolívar, el libertador de América, quien propuso la conceptualización de América Latina como una sola nación, es decir, una comunidad de naciones basada en un legado histórico, lingüístico y cultural compartido y que debían de agruparse en la patria grande. Un sueño que fue derrotado por las pugnas internas y por los intereses extranjeros que se han desplegado a lo largo de la historia. Precisamente con más de 200 años de movimientos de independencia, América Latina camina dispareja en materia de integración económica regional. La Alianza del Pacífico, el Mercosur y la Alianza Bolivariana son intenciones fragmentadas de este esfuerzo. Somos muchas Américas Latinas, a pesar de que hay muchos factores que nos unen, ciertamente hay en los últimos años, sobre todo, ha habido una diferencia importante entre la ruta a seguir, tanto en el campo político como económico de diversos países de América Latina. Yo diría que hay dos, se ha dividido entre los países que dan hacia el Asia-Pacífico, coincidentemente, que tienen sistemas democráticos, que dan importancia al libre comercio, a la apertura en el tema de inversión extranjera, en fin, y otros países que han decidido, sobre todo los que dan al Atlántico, tener un modelo diferente de desarrollo en donde han privilegiado más la economía cerrada, la economía no abierta al comercio.
Bueno, América Latina, igual que el resto de regiones y subregiones en el mundo, tiene forzosamente, por los tiempos históricos que estamos viviendo, que abrirse hacia mecanismos ya sea continentales o interregionales, y entonces tendría forzosamente que abrir su perspectiva para tratar de estrechar los lazos o establecer lazos, si aún no los tiene, con otras regiones. Luz María, la anhelada integración latinoamericana no ha llegado, por el contrario, vemos esfuerzos subregionales divididos y fragmentados en la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la Comunidad Andina, procesos de integración en Centroamérica, pero también la Alianza Bolivariana, una región que no se pone de acuerdo a la hora de la integración. Hemos pasado por momentos políticos difíciles. Una integración requiere liderazgo político del más alto nivel. Vemos la experiencia de la Unión Europea. La Unión Europea hoy por hoy es la experiencia de integración económica más acabada. ¿Por qué? Pues porque hay un liderazgo político atrás. ¿Cómo lo podemos medir? Por ejemplo, el comercio que hace la Unión Europea consigo misma, entre los países de la Unión Europea 28 el día de hoy, está en más de 60%. Si eso lo comparas con otros ejercicios de integración, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro nivel de integración está entre 45 y 50%, más o menos, y de ahí, si nos vamos a la región latinoamericana, pues tenemos niveles muy bajos. A nivel de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que está constituida por 12 países, todos los de Sudamérica, más Panamá, y México y Cuba, estamos hablando de un nivel de integración de 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el 15% del comercio que realizamos a nivel con el mundo, nosotros, lo realizamos entre nosotros. Intrazona. Intrazona, exactamente. Y los diferentes ejercicios a nivel subregional están en niveles parecidos. El Mercosur tiene un nivel de integración de más o menos 13%, la Comunidad Andina 8%, el Mercado Común Centroamericano 18%. Entonces tú ves que no pasamos del 20%, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Pues porque realmente tenemos ofertas exportables muy parecidas. Competimos entre nosotros. Paradigmas antagónicos y enfrentados sellan el proceso de integración económica regional. Dentro de las distintas iniciativas subregionales destaca la Alianza del Pacífico, que reúne a 217 millones de personas provenientes de México, Chile, Perú y Colombia, y que en conjunto representan la séptima economía del mundo y el 41% del PIB total de América Latina, siendo que su comercio equivale a la mitad de la región. México tiene establecido 20 acuerdos comerciales con 53 países, Chile posee 25 acuerdos comerciales con 64 países, Colombia ha firmado 13 acuerdos comerciales con 62 naciones, al tiempo que Perú cuenta con 20 acuerdos comerciales con 52 naciones, todos ellos datos que maneja la Alianza del Pacífico. Esta plataforma económica y comercial ha avanzado de manera exitosa para permitir la movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. Bueno, la Alianza del Pacífico ha tenido que competir con otros mecanismos de integración subregional y regional. Existe el ALBA, existe el Mercosur, existe el Triángulo del Norte, existe el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, en fin, hay muchos mecanismos subregionales dentro del continente americano y hay otros mecanismos también transregionales o interregionales de la Cuenca del Pacífico. Mencionaba hace un momento el TPP, pero está también APEC. Los atributos principales es que es un proceso, no es un tratado estático, sino es un proceso de integración profunda que han establecido 4 países, México, Perú, Chile y Colombia, para ir más allá de sus tratados de libre comercio. Los 4 teníamos tratados de libre comercio entre sí y lo que decidimos es unir esos tratados en un acuerdo de alguna manera único, que además trascendiera lo que ya se tenía en el ámbito comercial y económico a otros ámbitos que no estaban previstos en otros acuerdos tradicionales comerciales, como son la cooperación
la cuestión de promoción, de promocionarse los 4 países conjuntamente como entidades económicas atractivas, ¿no?, y comerciales en el mundo. Primero que nada, la Alianza del Pacífico es importante para México para tener una presencia en Sudamérica con países que tienen una visión similar sobre el libre comercio, sobre la política comercial, sobre los tratados comerciales. Entonces son países con los que tenemos posibilidades de interlocución y es una forma de no estar aislado en la región, porque México sí se aisló al principio del milenio de los países de Latinoamérica. Entonces es una buena forma de estar cerca. Segundo, me parece a mí que esta iniciativa es una iniciativa que da una pauta para demostrar que sí hay posibilidades, sí hay rumbo hacia la integración. Tenemos ya tratados de libre comercio bilaterales de México con los 3 países, que son fundacionales para lo que fue después el acuerdo marco, que es el acuerdo, digamos, regional entre los 4 países. Los 2 coexisten, los bilaterales y el acuerdo marco, que prevén liberalización de comercio de servicios, liberalización de inversiones, libre flujo de capitales, y también habla sobre temas de movilidad. Movilidad no a nivel laboral, como en la Unión Europea, pero sí movilidad para personas de negocios, para estudiantes. En la pasada cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en Cali, Colombia, se abrió por primera vez la posibilidad de que otros países se conviertan en estados asociados, pese a que existen 52 naciones observadoras, las de más reciente adquisición como Croacia, Eslovenia y Lituania. En dicha cumbre se establecieron los lineamientos de ingreso de otros países. Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur serán los primeros en iniciar negociaciones con este bloque para convertirse en Estados miembros. Cabe señalar que la entrada de estos países dota de proyección global a esta plataforma de integración regional, cuyo ingreso de Canadá resulta ser muy significativo cuando justamente se prepara la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un mensaje dirigido hacia Donald Trump que pone de manifiesto la vocación latinoamericanista de Canadá y su deslinde con la furia populista en Washington. Los líderes de los 4 países, los presidentes de los 4 países han estado involucrados directamente y reuniéndose, le han dado una prioridad, ha habido una voluntad política para profundizar esa integración económica. Y eso pues eso detona que sus equipos, ¿no?, que consecuentemente, si en 6 años ha habido 12 cumbres, no necesariamente se han dado así, pero en promedio son dos reuniones a nivel presidencial, o no necesariamente físicamente, sino algunas incluso se han hecho a distancia a través de videoconferencias. Pero ese encuentro y ese diálogo permanente que han tenido los líderes hace que los ministros, que los viceministros o subsecretarios, que los equipos de trabajo tengan que dar resultados. El segundo, muy importante, es la participación del sector privado, en donde hay un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico y de ahí se derivan una serie de grupos y subgrupos que están muy activos. Y algo que creo que es muy importante de la Alianza del Pacífico es que los presidentes se han involucrado en este proceso de integración al más alto nivel. Y ahí tienes el resultado. El tema de los estados asociados, de alguna forma, viene dándose desde hace tiempo en el sentido del interés de países que ya mencionaste de integrarse a la Alianza del Pacífico, porque son países con una vocación internacional global de encontrar nuevos mercados. Canadá, digamos que el día de hoy, está listo para tener el estatus de Estado asociado en la Alianza del Pacífico, porque ya tiene los bilaterales. Hay que tener también cuidado de hasta dónde llegamos. 52 países observadores me parece un poco demasiado, pero bueno, ahí está una indicación del interés que está brindando la Alianza del Pacífico. La región natural con la que podría relacionarse evidentemente
Además de ir hacia el norte en el continente, ya hay muestras de que tiene pensada una apertura para invitar a socios importantísimos que pudieran ser de la alianza, como Canadá. Pero también del otro lado de la cuenca del Pacífico, esto es muy importante también y es el mecanismo interregional que menciono. Y estos posibles candidatos pues principalmente son 3 países, que es Australia, Nueva Zelanda y Singapur, para poder cerrar un poco la brecha y poder ser un contrapeso a otros mecanismos que quizá no hayan tenido el éxito esperado, como el TPP evidentemente. Ahora lo que se busca es que puede ser un instrumento muy importante frente a la salida de Estados Unidos del TPP, por ejemplo, y puede reforzarse de ahí la intención de abrir la membresía a países como Canadá o Australia o Nueva Zelanda. La Alianza del Pacífico tiene como consigna acercarse a los países de Asia-Pacífico después del entierro que le propinó Donald Trump al llamado TPP o al Acuerdo de Asociación Transpacífico. En este tenor, se han dado acercamientos estratégicos entre la Alianza del Pacífico y el APEC y la Alianza del Pacífico y la ASEAN, esta última la Comunidad de Naciones del Sudeste Asiático. Y es que con el TPP desfigurado, los 4 países de la Alianza del Pacífico tienen como propósito establecer acuerdos comerciales de manera bilateral con cada uno de los países que conformaban el bloque comercial del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Cabe recordar que en marzo de este año y bajo la presidencia pro tempore de Chile de la Alianza del Pacífico, estos 4 países originarios se conjuntaron y se reunieron con los demás integrantes del llamado TTP para poder avanzar en los esquemas de integración económica regional. Y es que ahí el mensaje fue claro y contundente. Asia-Pacífico se va a integrar con Estados Unidos o sin él. Pero la otra también es que los países del TPP se incorporen a la Alianza del Pacífico, que esa es otra dinámica, otra manera de hacer la integración. Pero también cómo logran esos 4 países integrar a más países de América Latina para hacer esa integración que hablábamos al principio, de más amplia en la región, para competir frente a otras regiones del mundo, pero también cómo se vincula con los países asiáticos, que son los países que observan mayor dinamismo económico, ¿no? Entonces hay diferentes iniciativas dentro de esto. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP famoso, es un acuerdo que surge del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo que se conoce como APEC. Estos países, 12 países, son parte de APEC. Entonces, el diálogo que ha tenido la Alianza del Pacífico es con estos 4 países que forman parte de APEC, pero también con APEC mismo, que son 21 economías, y también con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocido como ASEAN. Que APEC tiene muchos más años. La Alianza del Pacífico surge en 2011, mientras que APEC ya lleva una ventaja de un par de décadas con respecto a este mecanismo, pero APEC cayó un poco en desuso y se buscaron otros mecanismos de integración interregional en la cuenca del Pacífico, de la región Asia-Pacífico con los países ribereños del Pacífico en América. Y ha tenido que competir un poco en esta especie que han adoptado los países, que es también algo así como una moda de una integración a la carta. Es decir, son países que firman una multiplicidad de acuerdos de diferente índole, de diferente cobertura regional, interregional, subregional o bilateral inclusive, y que después permiten a los países firmantes el poder elegir cuál es el mejor de todos estos y preferenciar hacia unos hacia otros. Y eso hace a los mecanismos competir entre sí. Esto sufrió la Alianza del Pacífico durante un tiempo y ahora lo está sufriendo por este resurgimiento que menciono de APEC.
Yo creo que la Alianza del Pacífico es una alternativa más. No creo que sea el sustituto del TPP. No sabemos qué va a pasar con el TPP. En julio, tú sabes, del 12 al 14 de julio se lleva a cabo una reunión a nivel ministerial en Japón para discutir el futuro del TPP. Si hay un TPP-11, en qué condiciones puede haber un TPP-11, no sabemos. Y no sabemos porque hoy por hoy el TPP lo que dice es que para que este entre en vigor se necesita que las economías que representan el 85% del PIB de la región hayan ratificado el acuerdo. Y Estados Unidos representa 60%. Así es que aun cuando los otros 11 ratifiquemos el TPP, estamos en una disyuntiva. ¿Cómo le hacemos para poder ponerlo en vigor si no estamos cumpliendo con lo que acordamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir el TPP y vamos a cambiar esa cláusula? Ok, lo abrimos y cambiamos esa cláusula. ¿Quién te dice que mañana no voy a decir yo, oye, yo levanto la mano, yo quiero también cambiar otra cláusula? El TPP se logró llegar a una conclusión final porque había un balance en la negociación con Estados Unidos y el acceso al mercado de Estados Unidos de una forma muy concreta y muy ambiciosa. Para Vietnam no es lo mismo un TPP con Estados Unidos que sin Estados Unidos. Para México no es lo mismo un TPP con Estados Unidos que sin Estados Unidos. La Alianza del Pacífico y el Mercosur difieren en sus propósitos, contenidos y formas. Mientras que la primera plataforma económica regional pertenece al nodo geopolítico de Estados Unidos, la segunda, o el llamado Mercosur, está anclado al nodo geopolítico de China, el gigante asiático que ha buscado acrecentar su peso y su talla en el cono sur, pero que también se ha convertido en un país observador de la Alianza del Pacífico. Y es que China ha buscado incrementar su presencia en todos los países de América Latina, precisamente cuando Donald Trump busca desligarse de la globalización, de los acuerdos globales como el llamado TPP, y cuando ha tornado en espinosa la relación con México. En este nuevo contexto internacional, China busca erigirse en el gran defensor del libre comercio y del acceso a los mercados y las sociedades abiertas. En ese sentido, en México está subiendo de talla y de importancia esta iniciativa de China de suscribir un tratado de libre comercio con México. Los espacios de liderazgo que ha dejado Estados Unidos, no nada más en el ámbito comercial, al salirse sin considero ni siquiera revisar lo que era el Acuerdo de Asociación Transpacífico, al no suscribir el Acuerdo de París de Cambio Climático, que fue una gran sorpresa para el mundo. Esta mirada hacia adentro que está teniendo Estados Unidos sin reconocer el importante papel que juega estratégico, geopolítico, económico en el mundo, pues sin duda esos vacíos son llenados por otras grandes potencias. Y una de las potencias que lo ha capitalizado es China en los diferentes ámbitos. Uno podría ser un posible TPP con China y sin Estados Unidos, lo que originalmente pues estaba planteado justo a la inversa. El TPP surge justamente para ser una alternativa a esa invasión supuestamente de productos chinos en el mundo. Y bueno, ahora Estados Unidos se retira, lo cual refuerza la posibilidad de que China pueda integrarse al TPP. China tiene crecientes intereses en muchas regiones del mundo, América Latina es una de ellas, como de las más importantes. Sin embargo, también ha habido algunos reveses en las inversiones chinas en América Latina. Y un buen ejemplo de esto quizá es lo que sucede en Nicaragua, en donde se había propuesto la apertura y construcción de un canal interoceánico para competir con Panamá, y hasta la fecha no se han visto ningún inicio de obras
nada, el presidente Ortega ya no lo menciona en sus discursos. Esto parece estar muy, muy desinflado, lo cual hace dudar un poco de este respaldo chino a todas las inversiones o proyectos que se plantean en América Latina, y evidentemente pues habrá cuestiones positivas, pero se tendría que ser muy cauto al respecto. Es cierto que China tiene una política comercial que todavía me parece que tiene mucho por avanzar en términos de regulaciones, en términos de protección a la inversión, en términos de apertura en servicios. Yo creo que China todavía tiene mucho camino que recorrer, pero lo que me parece muy interesante de China es la visión que está planteando. Dice, Estados Unidos no quiere el liderazgo, yo lo asumo, ¿no? En la medida en la que no hay otro, yo me voy a meter aquí porque sí está en mi interés mantener mercados de exportación abiertos, mantener mis flujos como están hasta ahora e incluso ir un paso más allá, porque pues ves que tiene ahora la iniciativa de la Ruta de la Seda, que a lo mejor es mucho la imagen política, pero está diciendo, aquí hay un país que está listo para liderar a través de la cooperación. Y la interconectividad, ¿no? La infraestructura. Los sinsabores históricos de la integración latinoamericana están encontrando un nuevo punto de inflexión. La crisis del populismo caudillista en América Latina, que se puede palpar en Bolivia, Ecuador y Venezuela, junto con la inauguración de un nuevo ciclo político cargado hacia la derecha conservadora y probado con el arribo de Michel Temer en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, son las fuerzas motoras del nuevo entendimiento económico y comercial que debe tener cabida en América Latina. Un nuevo escenario político que se destila ante la caída de los precios internacionales de las materias primas, la época de las vacas flacas en la economía, la corrupción endémica y los ajustes que alientan la precarización del trabajo y reducen el empleo y las inversiones públicas. Es por ello que la crisis del Mercosur y del ALBA le abren la oportunidad al proceso de convergencia económica con la Alianza del Pacífico. Bueno, los precios de petróleo afectan indudablemente, además de México, afectan a Venezuela, desde luego, como miembro de la OPEP, que este pacto reciente de la OPEP, tratando de limitar la producción para fortalecer el precio del petróleo, pues no ha sido tan benéfico como se esperaba ante pues la gran producción y el crecimiento de la producción petrolera en los Estados Unidos, llegándose a convertir en el principal productor a partir del petróleo de esquisto, con esta técnica llamada fracking, y de ser un importador ahora es un exportador, lo cual pues ha también contribuido a la desestabilización. Y por el otro lado está Ecuador también. Entonces entre Ecuador y Venezuela pues sí hay cierta problemática y que no se le ve de momento una salida, o va a tardar o va a ser difícil esta salida y esta estabilización en Venezuela. El tema de la corrupción y del Estado de Derecho que es importantísimo para México y para los países de América Latina. Tenemos el tema de educación, ya hemos logrado una cobertura, pero no una cobertura con calidad educativa. Tenemos el tema de la innovación, que es importantísima para dar el salto y para poder, digamos, analizar cómo sustituimos o cómo reconvertimos mano de obra que ahora pronto va a ser sustituida también por robots y por la automatización. En fin, la desigualdad, ¿no? El desarrollo inclusivo. Estos son temas que permean toda la región. Y lo que es muy importante es que en esta complejidad de temas que explican, son muchos factores, no uno, que explica por qué es que no hemos dado el brinco, ¿no?, económico. Que sí creo que Macri está haciendo un esfuerzo muy grande por voltear a ver al mundo,
porque estuvo muy aislado durante los gobiernos de los presidentes Kirchner, y después pues ya con Temer, ¿no? Con el cambio desde la presidenta Dilma, pero también se dio esa continuidad con Temer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también en el sur, como tú dices, están en crisis, que es un poquito como el patrón histórico y normal. ¿Recuerdas en el 2002, cuando fue la crisis del peso argentino, que después vino la crisis del real? Entonces, inmediatamente voltearon a ver a México. Y México estuvo presente. México estuvo con el AC-55, con el AC-54, con la ampliación del AC-53, la ampliación del AC-6. Y después, cuando ya las cosas mejoraron en el sur, se les olvidó que estaba México, se les olvidó lo que México hizo, a nosotros también se nos olvidó lo que hicimos allá abajo en términos de, o sea, la solidaridad que le mostramos a la región para ayudarlos a salir de su crisis en ese momento, y entonces entramos en una ruta de colisión innecesaria. La consigna de un mayor acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur deviene de la necesidad de avanzar en el comercio intrazona. Potenciar el comercio intrarregional se convierte en la mejor política para derribar los muros proteccionistas de Estados Unidos, y cuando México tiene la necesidad de mirar hacia el sur después del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Las posiciones irreconciliables entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico parecen dar un giro de 360 grados a propósito de potenciar una alianza gracias a la mayor armonización política que impera en la región. Una posición más amigable desde el momento que Mauricio Macri y Michel Temer decidieron inscribir al Mercosur en los circuitos económicos y comerciales internacionales, y cuando la región ha visto peligrar su comercio con Estados Unidos, dada la posición excluyente, nativista y unilateral de Donald Trump, quien interpreta el comercio como un juego de suma cero, donde lo que gana una parte lo pierde la otra. Bueno, desde la perspectiva de la Alianza del Pacífico, sí es viable una apertura, porque el acuerdo marco es tan flexible que permite estas adaptaciones. Es decir, permite el poder integrarse o colaborar en mucho mayor medida con otros mecanismos subregionales o continentales inclusive. Y por otra parte, pues también tiene la flexibilidad en la aceptación. Pero desde la perspectiva, hablando con respecto del Mercosur, desde la perspectiva del Mercosur, el Mercosur ha caído también en una especie de crisis. Cada vez es menos, y esto se ve reforzado un poco, o esto causado un poco también, pues en parte por la crisis política que está ocurriendo en Brasil, y que no se le ve la salida, surgen cada día nuevas implicaciones al respecto. Brasil no logra tener una estabilidad tal o necesaria para poder ser el motor del Mercosur como lo había sido antes. Y por otro lado vemos también que hay cambios interesantes, algunos positivos, algunos no tanto, en Argentina, que es otro de los miembros importantes. Un factor importantísimo que señalas, que la coyuntura por los cambios de gobierno que han habido, sobre todo en la Argentina y también en Brasil, por lo que las circunstancias económicas que están enfrentando, es donde vemos un Brasil y una Argentina más abiertos al libre comercio y con intención, siendo líderes de Mercosur, en donde están también Paraguay y Uruguay, la intención de ver cómo pueden, con su esfuerzo de integración que ellos tienen, unir Mercosur o los esfuerzos de Mercosur con la alianza. No ahorita de ver cómo negocian liberalización y la eliminación de aranceles, sino cómo van avanzando en temas que también son importantes, como son facilitar el comercio. Hay muchos problemas para ingresar a Brasil, temas aduaneros que son complejos. Entonces, cómo cooperan en esos ámbitos que ahorita frenan el comercio, ¿no? Que no nada más son un tema arancelario, sino son temas de obstáculos que hay. O sea, la visión del Mercosur con respecto a la Alianza del Pacífico, yo creo que está bien tener esas discusiones, esos diálogos, pero no sé qué tanto más podamos lograr, ¿no?
Sí, sí soy escéptica por como yo he visto la forma en la que Mercosur se conduce en la región y cómo se ha conducido con México de manera bilateral. Y la verdad es que sí hemos visto, por ejemplo, en la LADI. En la LADI estamos México y Brasil y no hemos logrado ponernos de acuerdo para crear ese espacio de libre comercio al interior de la LADI por décadas, ¿no? Entonces, ¿qué me hace pensar que la discusión Mercosur, Alianza del Pacífico, pueda tener un resultado positivo en este momento? Creo que lo único que me podría hacer cambiar un poquito la visión sería el hecho de que tenemos una administración en Estados Unidos que nos está poniendo en jaque a todos. Argentina está desplegando un rol de liderazgo para acercar la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Fue bajo la anuencia de Michel Temer, pero también de Mauricio Macri, quienes decidieron expulsar a Venezuela del Mercosur, precisamente un ingrediente que puede favorecer el proceso de convergencia entre estos dos bloques económicos y comerciales distintos y dispares. Precisamente la Alianza del Pacífico y el Mercosur, que buscan alejarse del tanque de pensamiento chavista que hoy luce colapsado. Por su parte, Brasil no tiene la talla política ni la solidez en este momento para liderar el proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Es decir, con un Michel Temer que está enfrentando actos de corrupción, denuncias por corrupción endémica, por obstrucción de justicia y quien vive un panorama de asfixia política, difícilmente puede tomar un rol de liderazgo para acercar estratégicamente a estos dos bloques comerciales. Los vientos del cambio también se pueden palpar en el Mercosur y en estas negociaciones comerciales que se retomaron con la Unión Europea después de un proceso de negociaciones estancadas y dilatadas por el tiempo. Ahora el Mercosur busca junto con la Unión Europea acrecentar el diálogo político, la cooperación, el comercio y abordar temas tan importantes como las infraestructuras, las energías renovables y la ciencia y la tecnología. Esta sanción por parte del Mercosur es revertible, es decir, esto no tiene grandes y fuertes efectos, de momento sí para los venezolanos evidentemente, pero a largo plazo esto podría revertirse sin ningún problema, pero dependerá de la viabilidad que tenga el propio Mercosur, que hemos hablado ya de que está en una posible crisis, y si surgen otros mecanismos que suplan las ventajas para los países miembros que el Mercosur no ha podido generar para ellos, pues evidentemente el Mercosur eventualmente podría inclusive desaparecer sin mayores consecuencias, pero podría verse reforzado, todo dependerá de lo que ocurra principalmente con Brasil y con Argentina como principales socios, y ya veremos lo que ocurre con el caso de Venezuela. Estamos en una coyuntura en donde la agenda de México de diversificación es muy amplia, muy ambiciosa. Tenemos 12 tratados con 45 países, y entonces somos un país que tenemos todos estos caminos abiertos. No es que apenas nos estamos dando cuenta como gobierno de la necesidad de diversificar. La agenda ha sido en ese sentido. Sin embargo, hay una necesidad de diversificar aún más, de utilizar lo que se tiene, esos acuerdos comerciales, para que los empresarios los conozcan más y miren hacia otros países que pueden significar oportunidades más allá de la tan importante que es Estados Unidos y que va a seguir siendo, pero también el acercamiento con otros países que pueden ser fuentes importantes de proveeduría para México, como son Brasil y Argentina, por ejemplo, en el tema de granos, en el tema de lácteos, o en el tema de cárnicos. En esta administración estamos tratando de ampliar el acuerdo de complementación económica número 53 México-Brasil al amparo de la LADI. Tengo entendido que ha habido 6 rondas de negociación ya. Los empresarios siempre ven con mucho recelo, sobre todo en el sector agropecuario, pero también en el sector industrial, porque Brasil tiene la fama
de ser un país que te pone medidas proteccionistas de un día para otro. De hecho, en el Acuerdo de Complementación Económica 55 México-Mercosur, cuando Brasil empezó a tener un déficit en el sector automotriz con México, en ese momento nos paró el libre comercio y tuvimos que renegociar para encontrar un balance en un comercio administrado. Pues el comercio administrado no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, sí tenemos filosofías diferentes. Debemos de recordar que aun cuando, no importa si es el Partido del Trabajo, el PSDB, el PDMB, el que sea que esté en el poder, Brasil sí tiene una burocracia en Itamaraty que tiene una filosofía, una tradición y una forma de hacer las cosas independientemente del gobierno en el poder. Centroamérica, anclado al nodo geopolítico de Estados Unidos, mira con reticencia y preocupación la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Precisamente uno de los temas que mayor ansiedad generan en los centroamericanos son las acciones proteccionistas desde Washington, debido a que Centroamérica tiene como socio principal en términos de comercio a Estados Unidos, pues la Unión Americana es su principal comprador de exportaciones. Con esta tónica discriminatoria y xenófoba en contra de los inmigrantes y con la posibilidad de construir un muro en la frontera con México, es que se le ha cerrado la válvula de escape a los centroamericanos que huyen de sus países debido a la alta violencia que se practica. Además, una decisión que también busca reducir el número y las cantidades de remesas que reciben estos países para paliar la pobreza y el subdesarrollo. Por si fuera poco, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también ha implicado acciones negativas en contra del planeta, pues ha abandonado el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Esto hace mucho más vulnerable a Centroamérica, una región altamente sensible a los efectos adversos del calentamiento global. Es una situación muy complicada porque Estados Unidos es el principal actor en el comercio internacional. Estados Unidos es el primer importador a nivel mundial. Entonces, todos queremos entrar a Estados Unidos, ¿sí? Para Estados Unidos, el comercio internacional como suma de importaciones y exportaciones representa más o menos el 20% de su PIB. Para nosotros, México representa más del 60% de nuestro PIB. Entonces, Estados Unidos, además por el tamaño de economía que es, por la fortaleza que tiene en las diferentes áreas de la economía, se puede dar el lujo de hacer muchas cosas, pero el resto del mundo no nos podemos dar el lujo de caer en tentaciones proteccionistas, ni tampoco de caer en tentaciones de una guerra comercial, como amenaza en ciertos aspectos el presidente Trump. Entonces, el hecho de que países que tú ya mencionaste vayan a negociar con los países de la Alianza del Pacífico su ingreso para ser estados asociados, sí es una señal también de que, bueno, si no podemos ir por el lado del TPP, vamos a buscar otros mecanismos de integración, pero no nos vamos a detener. Por contraste, si logramos elegir bien, elegir sobre todo en una persona, equipos, el poder dar un salto, en donde México tiene todo el potencial para hacerlo, si adoptamos las políticas públicas adecuadas en los próximos años. Hay calificadoras que indican que México estará muy próximamente, no tenemos que esperar demasiado, en una década, un poco más, entre las primeras economías del mundo, ¿no? Primeras 10 economías del mundo, incluso entre las primeras 5 con un plazo un poco más largo, si hacemos lo que debemos hacer. Tenemos todos los recursos, todo el potencial para hacerlo. La furia populista, nativista y nacionalista que encabeza Donald Trump en Estados Unidos obliga a Centroamérica a acelerar su ritmo de integración económica regional y activar su política de vinculación con terceros países y bloques extrarregionales. En este camino destaca un paso histórico del proyecto de integración regional con el comienzo de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, lo que permitirá el paso libre del 75% de las mercancías entre ambos países, cuyo comercio representa el 46% del PIB regional. Por su parte, Centroamérica ha buscado maximizar los beneficios de relacionarse
con otras regiones del mundo a través del acuerdo de asociación con la Unión Europea que fue suscrito en el año 2012 y que marcó las bases de la relación en torno al diálogo político, comercio y cooperación. Hablando del Triángulo del Norte y hablando también de Costa Rica y de Panamá, es decir, todo lo que es Centroamérica, han tenido pues la intención de jugar en todos los frentes, es lo que decíamos de la integración a la Carta, de formar una especie de integración subregional en Centroamérica, lo cual no ha sido del todo exitosa porque estos mecanismos de integración requieren, históricamente lo hemos visto, un fortalecimiento de los mercados internos. Y son economías muy pequeñas, algunas de ellas muy depauperadas, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando también de Nicaragua, en donde no ha sido tan fácil generar un mercado interno suficientemente fuerte como para poder iniciar sinergias que puedan repercutir en mecanismos de integración regional o subregional. Y la otra es su intención de relacionarse o de integrarse a mecanismos más amplios que los subregionales de Centroamérica, lo cual pues también por cuestiones políticas y de estabilidades internas y algunas otras cuestiones pues no ha sido tan sencillo. Y lo estás viendo prácticamente en casi, yo te diría, todos los países que son actores importantes en el comercio internacional, que nos estamos tratando de aislar de lo que está haciendo Trump a nivel de su política comercial proteccionista, aislacionista, nacionalista. Y estamos tratando de mandar un mensaje que me parece muy importante, de que para nosotros, todos, el resto, es muy importante mantener un sistema multilateral abierto. Es muy importante que las reglas que se han creado hasta el día de hoy bajo el sistema de la Organización Mundial del Comercio se mantengan y que todos los acuerdos que se derivan de la OMC, que son los acuerdos regionales, los acuerdos bilaterales de comercio, sigan trabajando como hasta ahora han trabajado y que no acabemos siendo presas de la agenda comercial de Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos lo que está contribuyendo es unirnos más. Esa es su principal, digamos, aportación a la región. Si no nos va a hacer tanto caso, lo que más está contribuyendo es que como región, digamos, tenemos mucho que hacer para integrarnos, poder competir digamos, vendernos más, porque a pesar de, como tú mencionas, en muchos casos vendemos productos similares. En el caso de México, sobre todo, es el que más podría capitalizarlo porque México, su principal exportación son manufacturas. El 80% de lo que México exporta al mundo son manufacturas, no son productos agrícolas. Entonces, y mucho lo que importa a América Latina del mundo son productos manufactureros. Entonces, México hay una posibilidad de poder vender más y también una posibilidad de explorar más a través de unir estos acuerdos cómo producimos más juntos. Centroamérica, un nodo bisagra entre América del Norte y América del Sur, ha invertido parte de sus energías en aras de impulsar la integración económica regional como producto del tamaño reducido de sus poblaciones y territorios. Precisamente una manera de expandir su economía y de tener mayor juego en las relaciones internacionales es mediante la generación de alianzas comerciales y redes de cooperación económicas con otros países del mundo. De ahí la importancia que Costa Rica y Panamá hayan generado simpatías con la Alianza del Pacífico a propósito de su ingreso formal. No obstante, las negociaciones de adhesión para el caso costarricense quedaron frenadas bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís y las inquietudes expresadas del sector agrícola representado por la Alianza Nacional Agropecuaria, quien alega un cúmulo de sensibilidades y pérdidas para dicho sector. Quizá quien más posibilidades tenga sea, como se mencionó, Panamá y Costa Rica, aunque bueno, por su lado, por su parte, ellos pueden firmar acuerdos en un momento dado
y sí veo posible la integración de estos países en otros mecanismos más amplios, en la misma Alianza del Pacífico o en algún otro mecanismo continental que eventualmente pueda surgir. Inclusive hay algunas intenciones unilaterales, desde luego, que no han prosperado mucho de momento, pero hay algunas intenciones de integrarse al mecanismo de integración de América del Norte, que es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. México ya hizo un tratado de libre comercio con Centroamérica, donde integró hace unos años sus 3 tratados en uno solo. Entonces ya hay este esfuerzo, digamos, esta unión de acuerdos de México con Centroamérica, ya lo hizo con los países de la Alianza. Es cuestión de ver cómo conectamos. Centroamérica ha expresado también su interés de ser parte de la Alianza o de ver cómo pueden caminar hacia ese proceso. Más recientemente lo han dicho. Panamá también ha mostrado interés en ingresar a la Alianza del Pacífico, no solamente porque se trata de un bloque regional sumamente activo en materia de integración económica regional y bastante exitoso, sino por su relacionamiento con los países de Asia-Pacífico, es decir, la región más dinámica del mundo. Sin embargo, la inclusión de Panamá en la Alianza del Pacífico no ha sido lograda, principalmente debido a la falta de la ratificación senatorial del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Panamá. Vale la pena recordar que uno de los primeros requisitos para formar parte de la Alianza del Pacífico es que los países que quieran hacerlo tengan suscritos acuerdos de libre comercio con las 4 naciones originarias de la Alianza del Pacífico, que son México, Chile, Perú y también Colombia. Y es que Panamá no ha ratificado el acuerdo comercial con Colombia porque prevalece una disputa sobre aranceles en materia de calzado y textiles. Para efectos prácticos, México es una economía muy abierta a las importaciones de China bajo nuestros mecanismos de importación unilateral. Maquiladora, programas sectoriales, programas Altex, Pitex. Tenemos una diversidad, regla octava, tenemos toda una gama de mecanismos bajo los cuales podemos hacer importaciones unilaterales con arancel cero desde China, que son insumos y componentes que en su mayoría se integran a la producción mexicana, que va a la exportación, sobre todo al mercado de los Estados Unidos, no exclusivamente, pero sobre todo para ese mercado. Y claro que hay sensibilidades de las dos partes, pero sentarnos a negociar con China yo creo que nos abriría también importantes puertas en el sector agropecuario. China es un importante importador de alimentos, de productos, materias primas, en minerales, energéticos. Entonces, México tiene, yo creo que una oferta exportable suficiente para poder atender al mercado chino. Sé que al sector privado este tema le causa mucha sensibilidad, le causa mucho dolor, pero yo creo que es momento de ya sentarnos con China a construir una agenda muy seria en términos comerciales. Pues podría ser un punto de entrada muy importante para productos chinos dentro del mercado común, no del mercado común, dentro del área de libre comercio de América del Norte. Dada la pertenencia de México a ambos mecanismos de integración. Sin embargo, también hay fuerzas en oposición y hay posibilidades de que esto no ocurra porque, primera, esto abriría la puerta directamente y sin ninguna obstrucción aparente hacia una invasión de productos directamente a México, lo cual pues podría ser un tanto desestabilizador en la balanza comercial. Y por otro lado, pues también habría presiones, principalmente norteamericanas, a una apertura tan directa, digamos, con el gigante asiático. México tiene muchas agendas abiertas y lo que tiene el gobierno que le favorece en este momento es que el sector privado está apoyándolo. El sector privado está apoyando estos procesos, que es importantísimo que lo haga. En otros años pasados no estaba tan apoyador de esa agenda de diversificación y creo que en este momento, además de tener un interés per se en esos posibles países, también todo lo están viendo a la luz del acuerdo comercial
que está negociando México o va a estar por iniciar negociaciones con Estados Unidos y con Canadá. En julio del 2016, los 4 ministros del Trabajo de la Alianza del Pacífico se reunieron en Puerto Varas, Chile, para determinar acciones a seguir en el marco de un acuerdo, una asociación regional de empresarios que ofrezca oportunidades de empleo más equitativas a los inmigrantes de las naciones de origen y en los países destinatarios. Esto se midió a partir de una simple evaluación, el Doing Business del Banco Mundial, que ubica a estas 4 naciones, México, entre otras Colombia, Chile y Perú, como la 8ª economía mundial. En sus sedes y como países receptores podrán encontrar una oportunidad en el corto y mediano plazos, inmigrantes, pero que de manera más formal y organizada busquen una oportunidad en sus mercados laborales. El sector servicios será determinante para entregarles también una credencial de certificación laboral a los que participen en esta misma geografía, y esto tiene como ejemplo el Observatorio Laboral del APEC, el Foro de Cooperación Asia y Pacífico, que se integra a la Alianza del Pacífico con resultados importantes. A esto se determina como las 4 victorias y derivado de ello, en los próximos 2 años y concluida la declaración de Puerto Varas, Chile, habrá dignidad, habrá sustento, pero principalmente certidumbre a las familias de los inmigrantes ordenados en sus países de origen y también en condición de destinatarios. Por ello, esas 4 victorias enunciadas en Puerto Varas, Chile, son viables y ahora solamente los ministros del Trabajo lo van a rubricar el próximo año cuando se dé una nueva reunión de jefes de Estado que siga a Puerto Varas, Chile. Enhorabuena, pues, para la migralidad laboral. Y esto fue lo que nos dijo Martín Íñiguez, académico de la Universidad Iberoamericana en materia de migración y fronteras. Miren, en términos reales, el número de refugiados es mínimo. En realidad son muy pocos. Si tú analizas los migrantes que llegaron a nuestro país, porque yo hice una investigación de campo sobre esto, de los cerca de 20,000 haitianos que llegaron, más del 70% ya pasaron a Estados Unidos, porque llegaban con visa humanitaria que se les entregó desde Brasil, y como el mismo gobierno mexicano entregó visa humanitaria, no tenían problemas para cruzar por el territorio nacional, por la visa humanitaria que se les había otorgado desde Brasil. Pero llegaron a nuestro país, solicitaron el estatus migratorio de refugiado. A algunos se les dio, a otros estuvieron en proceso por ese inter. La gran mayoría solicitó el estatus temporal de asilo que se les da en Estados Unidos. Y este fue lo que solicitaron en el Congreso. Entonces se quedó un pequeño porcentaje, porque para ser realistas, nadie quiere quedarse en un país en el cual la inseguridad, el crimen organizado, la violencia, la miseria y la desigualdad, la injusticia social, pues es como una zona de guerra. Entonces, ¿qué es lo que busca el migrante? Pues pasar de una situación que está difícil a una situación en la cual puede perder la vida. Entonces, muchos de ellos prefieren mejor intentar de cualquier forma llegar a Estados Unidos. Por eso México no es una zona de destino para migrantes. Solamente el 0.5% del total de los mexicanos, en su totalidad, solamente el 0.5%, más o menos 500,000, son personas que han solicitado quedarse en nuestro país, pero muchos de ellos son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Entonces, si le restas 350,000, pues te quedan 150,000 frente a una población de cerca de 130 millones, es decir, nada.
Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas.